todos y gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa, que como se pueden imaginar es para presentar la programación especial que la compañía, la Comunidad de Plástico y el propio Ayuntamiento han realizado para celebrar el 30 aniversario de dicha compañía. Enhorabuena y felicidades, Tomás, como director de la Quimera de Plástico. Muchas gracias. Fundada, se echan números en el año 83, en ella confluyen actores profesionales que anteriormente habían trabajado en compañías históricas de nuestra ciudad, del teatro de nuestra ciudad, como Tábano o Teloncillo, entre otras, y que se unieron a una nueva programación de actores formadas dentro de la propia compañía. Pues vamos a poder disfrutar en la sala de Vives de Mujeres, de Darío Fo y Fran Carrame bajo la dirección de Tomás Martín los días 24 de noviembre a las 7:30 y 1 de diciembre a las 9 de la noche a las 21 horas. Y también, por supuesto, en el Teatro Calderón, esta vez en la sala principal, se estrenará en Valladolid. Entre pícaros anda el juego. Un texto de Luis Mantilla, con la dirección también de Tomás Martín, y que ha contado con la colaboración de Juan Margallo. Las representaciones tendrán lugar los próximos días 7 y 8 de diciembre, todas ellas a las 7 de la tarde, en este horario, ya que consideramos que es un buen horario, ya que está dirigido también al público familiar. Y el tercer espectáculo del que vamos a poder disfrutar será el Doce del Caballero, que se va a representar el día 1 de diciembre a las 6:30 de la tarde. En esta ocasión nos vamos a Lava, en la sala Concha Velasco, también dirigido al público familiar y por tanto también dentro de esa programación estable de la Fundación Municipal de Cultura dedicado a los más pequeños. Y con estos tres espectáculos estamos mostrando el repertorio actual de la compañía, que junto a la identidad de Colán son los que esta compañía venezolana sigue recorriendo tanto el territorio nacional como el territorio extranjero, sobre todo el latinoamericano. 30 años, ¿verdad, Tomás? Dan para mucho, pero la Quimera de Plástico sigue siendo una compañía con espíritu joven, de ahí su intensa actividad artística y pedagógica. Pues de nuevo, enhorabuena y felicidades por esos 30 años, que sigan muchos más y para que el público pueda seguir disfrutando de vuestras magníficas representaciones. Y por mi parte, pues nada más. ¿Qué más tuya es la palabra? Buenas. Bueno, primero agradecer a Mercedes, también a Chema y a Mario, el poder estar aquí presentando esta programación que les planteamos ya a principios de año, en la que pretendíamos de alguna forma llevar al público parte de nuestro trabajo con motivo de nuestro 30 aniversario. Pensábamos que era una fecha, bueno, todas las fechas estas conmemorativas tienen un poco de hito, ¿no? El 20 aniversario, las bodas de plata, el 30 aniversario, y como pensamos que va a ser difícil que podamos celebrar las bodas de oro, ojalá sí, pero por una cuestión de edad, pues es un poco ya más complicado, pero nos parecía importante que este encuentro con el público de Valladolid se produjera en este momento. Como bien ha dicho Mercedes, nuestra propuesta abarcaba el poder llegar al público de Valladolid de diversas formas. Finalmente se ha concretado, hubiéramos querido, pero bueno, comprendemos que es difícil, hubiéramos querido posiblemente extender las actividades un poco más, y para ello intentamos hablar con la Diputación y haber intentado que las... Perdón, hace un momento. Para eso intentamos, esto me pasa a mí todos los días en el teatro, ya por unos cristos terribles. Intentamos hablar, como digo, con Diputación para haber extendido este tipo de actividades también a la provincia. No ha podido ser así y afortunadamente pues el Ayuntamiento sí que se prestó a que
como he dicho al principio, pudiéramos presentar este programa. No es la totalidad de nuestro repertorio, pero es buena parte de, efectivamente, de nuestro repertorio. Y ahora mismo otras dos obras, La identidad de Polán, que también dirigió Juan Margallo, y No traje traje, que dirigí yo, sería otro espectáculo, completaría eso, el repertorio infantil o familiar que tiene la compañía, es decir, entonces El Caballero. Lo nuevo, que no es que sea estreno en Valladolid, es estreno absoluto, es decir, el Repiqueros anda el juego, solo se ha hecho un preestreno en Simancas hace 15 días, y el estreno, por así decir, oficial, absoluto, y su presentación en sociedad en un gran teatro y tal, se producirá aquí en Valladolid el día 7 y 8. Decir que no solo hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento, contando con que ellos han apoyado el estreno y tal, sino que también debemos de decir que hemos encontrado por parte del Ayuntamiento una buena recepción a ayudarnos en el tema del estreno. Es decir, Participación Ciudadana nos prestará durante unos días, 2 o 3 días, uno de los teatros de los centros cívicos para hacer unos reportajes de fotos, para que Juan Margallo haga una serie de sugerencias y propuestas después del preestreno, en fin, que no solo incluyéndose en la programación del Ayuntamiento, ha colaborado la institución, sino también de alguna forma apoyando el proceso de creación de la obra. No sé qué deciros un poco más sobre cada uno de los espectáculos. Deciros que Mujeres lleva ya casi 200 funciones. Por dar datos curiosos, ha recorrido 14 países, algunos de ellos en varias ocasiones, Argentina en 3 o 4 ocasiones, Cuba en 3 o 4, Estados Unidos en 2. Ha estado en sitios un tanto raros, como puede ser Guinea Ecuatorial, lo mismo que la selección, aunque nosotros no levantamos tanta polvareda. Ni tampoco Obiang no se iba a poder utilizar demasiado, pero bueno, estuvimos allí actuando. Hemos hecho casi 200 funciones. En el caso de Valladolid, con estas se completarán 18 actuaciones en la capital, lo cual para un espectáculo de una compañía de nuestra ciudad es un buen número de funciones. Es decir, supondría casi en un Madrid casi un mes estando en un teatro, ¿no? Sí que es cierto que se ha hecho durante 3 años y pico, y en diferentes locales y situaciones. Hemos tenido con Mujeres unas críticas tanto en España como fuera unánimemente muy positivas. Y bueno, con respecto del nuevo espectáculo, puedo hablar poco de él, que ha sido una producción del equipo habitual de La Quimera, con Damián Galán en la escenografía, contando con la colaboración de Juan Margallo, dirigido por mí mismo. Pero bueno, los resultados se podrán ver y contrastar a partir del día 7 y 8. El Concert del Caballero, en aquel momento, cuando se estrenó va a hacer ya casi 3 años, lleva 2 años ya, significaba un gran esfuerzo, porque ya sabéis que desgraciadamente, y tal y como están las cosas ahora mismo en el país, las producciones de teatro infantil pues suelen ser de bajo coste o de un tamaño relativamente pequeño en cuanto a producción, dadas las circunstancias, es decir, dado el que se paga poco por la contratación de ellas y la dificultad de poder rentabilizarlas. En el caso del Concert del Caballero, pues dimos una pirueta y hicimos, como hemos hecho ahora en el caso de Entre Pícaros anda el juego, en menor medida, dimos una pirueta y hicimos para el público familiar, el público infantil, una producción que se podría considerar relativamente grande, es decir, 6 actores en escena con una producción de casi 80 y tantos mil euros, una escenografía más o menos grande y demás, pues en el mundo del teatro, en el mundo de producciones para teatro infantil es un poco inédito. Eso nos está costando, por esas causas, también el girar con ello, pero aún así pues es una producción pues, que está yendo a los mejores teatros del país, es decir, que ha recorrido desde el Gran Teatro de Cáceres, el Lope de Ayala, el Bretón, el Logroño, el Palacio de Festivales en Santander, el Teatro Circo de Murcia, es decir, va visitando de alguna forma los grandes teatros de este país, con esa dificultad de que es un
espectáculo ya más difícil de meter en circuitos un poco más, entre paréntesis o entre comillas, pobres o con teatros más pequeños. Estamos muy contentos con ello porque todos los sitios donde ha ido el Roncero ha sido muy bien recibido. Las críticas también aquí han sido unánimemente buenas. Merecimos en el Festival Internacional de Almagro una mención muy especial que nos valió a su vez para que el Ministerio de Asuntos Exteriores incluyera el Doncel del Caballero entre las obras que representan a España que pueden representar a España en el exterior, es decir, que pueden ser seleccionadas por embajadas, consejerías, centros culturales de España, pueden ser festivales en los que España apoya en el exterior, puede ser seleccionada para representar a España en el exterior, y estamos desde hace 2 años con el Doncel incluidos en ese catálogo que el Ministerio edita, ya digo, a partir del éxito que tuvo el Doncel en Almagro. Y dicho todas estas cosas, yo ya casi me callo porque imagino que habrá más preguntas, sobre todo también referido un poco a la historia, a la propia historia de la compañía, no solo a lo que ahora presentamos. Y bueno, os dejo un poco la palabra, ¿no? Pues hagamos, lo ha dicho, no sé si 70 años da para mucho, hagamos una reflexión de cómo han tenido ligadas la experiencia del grupo y del sector, es decir, públicos, modelos de gestión, perspectivas, tendencias, cómo cambian y en qué situación en que empezaron. Con todos esos campos hago una tesis. No, se puede hacer un resumen. Y otra cosa, estamos asistiendo en los últimos años a aniversarios de compañías vallisoletanas. Portillo, no sé si acumula ya 25, ustedes 30, Corsario pues más o menos. O sea, nacieron ustedes en una serie de grupos vallisoletanos casi de una manera simultánea. Sí. ¿Qué ocurrió en aquellos años 80? Y si nos puede un poco enlazar sí, yo tengo un inicio. Pero sin tesis. Corsario y nosotros tendríamos más o menos la misma edad. Es más, surgimos el mismo año. En realidad nosotros tendríamos 31 años. Lo que pasa es que ya en la primera celebración del 10º aniversario decidimos no hacerlo a la vez, pues por una cuestión de estrategia ante las administraciones y demás, es decir, que no ir las compañías a decir vamos a celebrar el 10º o el 15º o tal el mismo año. Y bueno, nos da igual, como en realidad habíamos nacido en el 82, pero habíamos estrenado nuestra primera obra al público, se había presentado en el 83, pues nos daba un poco igual hablar del año 82 o del año 83. Y efectivamente todo tiene un mismo origen, que está en los años 73, 72, 73, en el que participamos pues parte de la gente del equipo que luego formó Corsario, como lo que llamamos la Quimera, que fue un poco en el seno de Teloncillo, fundamos Teloncillo, y ahí pues nos juntamos mucha gente. Primero hubo un inicio de Teloncillo, en el que se llama Javier Semprún, Usillos, montones de gente de Valladolid, Nena, Eduardo Gijón, Ernesto Calvo, que venían del antiguo Corral de Comedias, de una especie de escisión en el antiguo Corral de Comedias. Pero este grupo solo había hecho un espectáculo en blanco y negro, con 2 obras, una de Joan Pató y otra de Eduardo Gijón. Creo que una era La Pirámide y la otra no me acuerdo muy bien. Y el espectáculo se llamaba Espectáculo en blanco y negro, porque las mallas que llevaban no lo hacían con mallas blancas, y otro espectáculo con mallas negras, y me acuerdo bien, en el Teatro de Galicia, en los años 70, 71. Y por mor de la situación política y tal, este grupo había desaparecido. Bueno, estaba invernando, no había vuelto a hacer nada más. Paralelamente existía un grupo en el que estábamos Manolo, que actualmente sigue conmigo en la Quimera, Manolo, Ángel, que está ahora en Teloncillo, yo, 10 o 12 personas que éramos todos familiares y sobre todo hijos de funcionarios del Instituto Nacional de Previsión, porque vivíamos en la misma casa, habíamos ido al mismo colegio y nos conocíamos todos. Y bueno, nos gustaba el teatro y habíamos empezado a hacer teatro, pero no teníamos un nombre. Como necesitábamos pasar una obra que era El retablo del flautista por censura y necesitábamos tener un nombre, se lo pedimos a esta gente, a Eduardo Gijón y Javier. Ellos nos pasaron todos los papeles y cambiamos simplemente la junta directiva, y el grupo pasó a ser Teloncillo y ya pudimos actuar legalmente y tener una legalidad a partir del año 73. Este equipo que os hablo, pues, que ha sido origen de muchas cosas, pues este equipo fue el que decidió profesionalizarse de alguna forma. Primero hicimos El retablo del flautista, y luego una cosa que nos dio mucho éxito
y nos introdujo en el mundo del teatro infantil, que era Ensalada de Bandidos. Ensalada de Bandidos, que era una creación propia, pues se dio a conocer en toda España, en Madrid sobre todo, tuvo mucho éxito y bueno, nos permitió profesionalizarnos de una forma muy precaria, pero dar ese paso. Bueno, fue evolucionando las cosas, sus idas y venidas, ahora me voy, ahora me quedo, ahora estas cosas que pasaban en aquellos momentos y con la edad que teníamos, que éramos muy jóvenes. Yo finalmente fundo La Frasca, que era una entidad que en su momento pues fue capital para entender la programación cultural en toda Castellón, inclusive aquí en Valladolid, primer festival de jazz, primeros festivales de teatro, programación del Teatro Valladolid, bueno. Y de alguna forma voy dejando un poco la tarea artística, que retomo dando clases en el Leopoldo Cano y fundando la Quimera de Plástico en el 83. En el 82, en esa época también, Fernando Urdiales es vuelto a llamar por Teatro Estable de Valladolid para hacer el Alcázar del Snark, como una de las producciones de Teatro Estable. Se termina desgajando el Teatro Estable y fundando Corsario para defender la Alcázar del Snark. Inclusive en un momento dado, yo desde la oficina de La Frasca se está programando a Corsario y a la Quimera a la vez, es decir, que tenemos unas relaciones, inclusive hicimos alguna cosa juntos, Teatro con Sol y Luna, algunas intervenciones aquí en carnavales y tal, porque la relación pues era fraternal, por así decirlo. Y nada, Teroncillo terminó desapareciendo, me parece que en el año 87, Manolo, que seguía estando en Teroncillo y en la Quimera, se vino a la Quimera. Y 10 años después, Ana Isabel Gallego, que era alumna del Leopoldo Cano, cofundadora conmigo y con ese grupo que os hablo de la Quimera, y Ángel, que había sido del antiguo equipo de Teroncillo, también con nosotros, que había vuelto de Madrid y en ese momento estaba en la Quimera haciendo música, pues deciden refundar, por así decirlo, retomar Teroncillo en el año 97 y dedicarle única y exclusivamente al teatro infantil, pues con el éxito y los resultados que ya conocéis, de los cuales nos alegramos muchísimo y desde aquí damos la enhorabuena, porque se lo merecen y también por lo que nos toca, porque al fin y al cabo, quiera uno o no, lo sigue teniendo en el corazoncito como una cosa de uno propio, ¿no? Y, al fin y al cabo, en el sitio donde has pasado tu adolescencia y te has iniciado en el teatro y tal, sigues teniendo una querencia muy especial, ¿no? Entonces, dicho queda. Y ese es un poco el origen del por qué en esa época, pues que era el momento en España en los años 70, en los últimos años del franquismo y demás, pues era una época de una efervescencia cultural muy fuerte, no solo en Valladolid coincidimos ese núcleo de gente que luego ha derivado en los grupos de teatro profesional de la ciudad, pero en otros sitios el llamado teatro independiente, no el llamado, lo que se llamaba aquí y en todo el mundo teatro independiente, que no tiene que ver con que seas independiente de la administración, sino independiente en cuanto a que tus medios de producción los decides tú, no una empresa, en cuanto a que eliges un repertorio actual, que tienes una serie de planteamientos, pues eso era en todas las ciudades del país, es decir, que este momento de Sevilla creó el centro andaluz de teatro, todo ha sido germen, todos los grupos han sido un germen en la ciudad de lo que ha sido luego el teatro contemporáneo en España. Los antiguos sábanos, pues Guillermo Heras es el director general de tal, Gerardo Vera, pues ha sido director general de Juan Margallo, que era el fundador de Tábano, pues es una persona muy conocida en todo el mundo del teatro. Y bueno, es el germen en general de todo un movimiento cultural, que el teatro fue de esa forma, pero también fueron los años un poco de pintura, de canción, de música, de muchas cosas. Era lo que tocaba, ¿no? Y en aquel momento era así. De alguna forma entendíamos que la acción cultural era una obligación social que teníamos y era muy importante que en este país hubiera grandes cosas por las que yo creo que algunos seguimos peleando, ¿no? La descentralización del teatro, es decir, que el teatro no solo estuviera en Madrid y Barcelona, sino que hubiera un teatro que se desarrollara en todas las ciudades, en todos los grandes núcleos, que contara con las fuerzas, contara con las propias fuerzas, que se nutriera culturalmente de las tradiciones y del propio acervo cultural de cada sitio. En fin, un teatro que estuviera comprometido socialmente, que estuviera
la época, pues bueno, todos esos planteamientos que, como digo, algunos seguimos pensando, por eso algunos seguimos sin confundir lo que en aquel momento, y yo creo que sigue estando válido, se distinguía entre teatro comercial o teatro independiente, es decir, hay un teatro que posiblemente no necesite ningún apoyo de la administración porque se mantiene económicamente perfectamente solo, antes y ahora, y hay otro teatro pues muy parecido, si no es el mismo, muy parecido al que intentamos hacer nosotros, que es un teatro con otras implicaciones, es decir, un teatro pues pensando en las familias, pensando en los niños, pensando en los nuevos públicos, pensando en el medio rural, en fin, pensando como decía, en el entorno en el que vivimos, y que ese teatro pues no es nada comercial, es un teatro que no se puede mantener comercialmente, llevando el concepto del caballero de pueblo a pueblo, ¿no? Sería imposible sin la implicación de las diferentes administraciones el poder hacer llegar ese tipo de teatro con un repertorio complicado, es decir, un repertorio de clásicos o de grandes nombres de la literatura o de grandes nombres, es decir, no comercial, pero sí con otra clase de valores, pues sería un teatro complicado de mantenerle única y exclusivamente con su rendimiento en taquilla. No sé si con todo esto, pero como me dijiste varias cosas, a lo mejor alguna duda. Bueno, ya en estos 30 años, ¿cómo había evolucionado todo? Desde Sí. la escena hasta la gestión, hasta los públicos, Pues, digamos, más o menos. Hubo un momento en los inicios que coincide con que sería seguramente, uno no tiene mucha posibilidad de valorar. Yo hablaba un día con Juan Margallo y mostrando mi entusiasmo por lo que hacíamos en aquella época, y Juan me decía, tienes razón Tomás, pero éramos muy malos, es decir, pues es verdad, es decir, que lo que hacíamos, así uno pierde la perspectiva, ¿no? Pero lo que hacíamos, pues era, yo me imagino que era muy malo comparado con lo que podemos hacer ahora, es decir, no habíamos aprendido en ninguna escuela, nuestra experiencia era la que nos llegaba por libros, a veces por fotocopias, y lo que experimentábamos día por día en los locales de ensayo y en los carromatos, porque no es una tontería, yo he ido a actuar a carromatos a los pueblos, ahora tenemos una infraestructura envidiable, no hay dinero para mantener, tenemos una infraestructura que yo estoy admirado, es decir, y lo digo positivamente porque ahí, en la mayoría de los pueblos, por lo menos en esta provincia, en la mayoría de los pueblos, empieza a haber una área de teatros que es una maravilla, es decir, que si cuando nosotros empezamos, que no teníamos ni agua corriente, bueno, tener una lucha era una cosa que era una tontería. Tenías que enchufar en la calle 2 cables de mala forma jugándote la vida porque te podía dar un corto y quedarte ahí pasmado. Y bueno, y ahora el problema que hay que no hay dinero, que se funde una bombilla y el foco se deja en el almacén porque ya no hay dinero para poner la bombilla, pero es otro problema. Desde luego la infraestructura ahí está y me imagino que está muy bien. Simplemente queda ver en Valladolid y tienen una infraestructura de centros cívicos que quien la conozca o se vaya a visitarles es envidiable. Otra cosa es que cómo se puede sacarles todo el jugo, bueno, pero es envidiable. Tenemos unas infraestructuras que en aquella época hubiera sido... Pues por eso empezamos de una forma muy entusiasta, nos comíamos todo, posiblemente no éramos nada buenos, pero lo suplíamos con ganas. Hubo un muy buen momento, yo creo que lo recordaremos todos, se recuerda, ¿no? Un poco Madrid, los años 80 y tal, pero también en Valladolid y en todos los lados hubo un momento de euforia, los años 80, 90, en que fue un momento en que pensábamos que efectivamente todos los fines que nos habíamos propuesto de poder llevar el teatro, que hoy he dicho antes, de poder llevar el teatro con el país, de poder hacer un tipo de actividad cultural, de vivir más o menos o dignamente de ello y tal, se iba a cumplir. Ha habido otro momento de meseta, de escepticismo, de cautela, y ahora mismo hay un momento gravísimo en la profesión y yo creo que en el medio cultural general hay mucha desazón, mucha incertidumbre, y también yo no sé si porque la edad nos hace ser un poco más pesimistas, ¿no? Ya no tienes el optimismo ni las ganas de los 20 años, pero sí que, o la propia realidad, una realidad que es complicada y que en el medio de cultura, pues ya lo hemos visto todo, el tema del 21% es una barbaridad.
etcétera. Las administraciones tienen muchísimo menos dinero para dedicarlo a una de sus obligaciones, como es transmitir la cultura al ciudadano, pero hay muchos menos medios, y entonces pues toda esta situación pues crea miedo, incertidumbre,